Bueno, Pablo, es un placer realmente tenerlo con nosotros porque indudablemente que el mundo siempre está generando distintas noticias, pero vamos a charlar con usted aquellas que tienen que ver con lo político. Y tenemos que hablar de qué, de México, de lo que ha ocurrido ayer justamente con las elecciones en México, donde una mujer, una científica, así es, esta mujer, Claudia Sheinbaum, así es, no sé si lo pronuncié bien, así es, se ha convertido en presidente o presidenta electa por parte de los mexicanos. Han acudido los habitantes de este país a las urnas con dos mujeres, ¿no? Como claras favoritas. 3 candidatos presidenciales, 2 de ellas mujeres. La que salió primera y la que salió segunda. Ahí está. Realmente se la conoce como la dama de hielo. Después quiero que me diga realmente por qué. Y es la candidata del oficialismo de izquierda que se ha impuesto entonces a su principal rival. Estamos hablando de Gálvez, de centro derecha. Y de aquí en más entonces será quien deba regir los destinos de este país. ¿Sí? Nada menos, Jorge. El nada más menos. poblado de Latinoamérica. Efectivamente, hasta hace más o menos unos 25 o 30 años, era la voz de América Latina ante Washington y la voz de Washington ante América Latina. Luego el surgimiento de Brasil como potencia regional ha opacado el papel de México. Pero fundamentalmente hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo pensaba recién, Jorge, cuando usted hacía toda la presentación del programa, digo, cuántas cosas para decir y reflexionar. Una mujer ganando las elecciones en México, uno de los países más violentos de América Latina contra la mujer. Un país que tiene la ciudad donde ser mujer es garantía de muerte, Ciudad Juárez. Un país donde si en algún momento se pudo hablar de cosificación de la mujer, era precisamente México, donde hasta ver el Chavo del Ocho era el papel de la mujer casi como una niña violentada, como una mujer usada por un profesor rico y cosas por el estilo. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es, usted lo ha definido, Jorge, es una científica. Es la primera doctora en ingeniería que tiene ese país por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mujer fue alcaldesa del Distrito Federal. Ustedes me dirán, bueno, es la capital. Sí, 20 millones de votantes. 20 millones de votantes. Eso le convirtió durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente que con mayor popularidad se retira del cargo en los últimos 50 años en México, aunque por ahí alguien lo llamó ignorante, en la candidata de Morena, el partido de López Obrador, más el PT, más el Partido Verde. Pero no solamente que ha ganado, Jorge, 6 de las 8 gobernaciones las ha ganado el oficialismo. Ha ganado también la alcaldía del Distrito Federal y ha ganado, ojo con esto, la mayoría en las 2 cámaras del Congreso, pero con un número que le permitiría cambiar la Constitución. A pesar de que hubo 2 mujeres dentro de los 88 puntos porcentuales de votantes, el otro 10% lo tiene Maynes, el que salió tercero. En la campaña electoral no se habló de violencia de género, Jorge. Y eso tiene que ver con una cultura machista, con una cultura que cuando habla de violencia, habla de la violencia narco, pero no de la violencia de género. Esta mujer tiene enormes desafíos. López Obrador dejó un país, no por culpa de él, sino porque probablemente no ha podido detenerlo, una espiral de violencia muy alta. Es el sexenio con mayor nivel de violencia social que ha habido en los últimos 30 años. Deja un país donde el narco no ha podido ser derrotado. Ojo Argentina, miremos México para aprender a cómo no deben hacerse algunas cosas. Deja un país donde hay un enorme desafío. Una mujer a la que, decía usted Jorge, la mujer de hielo, es una mujer a la que todo le ha costado en la vida, viene de lo que según socialmente podrían ser fracasos matrimoniales, pero es sobreponerse a dominios y a violencias. Era una mujer que le ha ganado a su propia historia. Me pongo de pie frente a México, me pongo de pie frente a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum.
¿Es un avance de la izquierda, Pablo? Sí, es un avance de la izquierda. Es una buena pregunta, Jorge. López Obrador era más un discurseador de izquierda que un presidente de izquierda. Esta mujer es una militante de causa de izquierda y por eso, fíjese usted la pregunta que ha hecho, ¿por qué gana el oficialismo? ¿Por qué? Fundamentalmente se entiende que López Obrador acercó el Estado a los sectores más desposeídos y esta mujer entiende que además del asistencialismo, el Estado tiene que hacer algo más, que es luchar para que se terminen las desigualdades sociales. Y en ese sentido, ella ha hecho un trabajo muy fuerte en el DF, en el Distrito Federal. Así que es una mujer, sí, claramente de izquierda. Y seguramente tendrá que luchar también, Pablo, contra todo lo que viene siendo noticia permanentemente en México, y es el ataque que sufren distintas personalidades, entre ellos muchos candidatos, muchos dirigentes políticos. Fíjate que Israel Delgado Vega, sí, candidato a intendente del municipio de Cutzeo, en el estado de Michoacán, sí, fue asesinado a balazos el sábado, oportunidad en la que, bueno, se presentó un grupo de personas directamente en la casa de este hombre, a horas nada más en que debía comenzar el acto eleccionario. El político de 35 años aspiraba a asumir la responsabilidad de las finanzas y el control interno del Consejo Municipal. Debido a este y otros ataques, es que las autoridades de Chiapas decidieron suspender los comicios en 2 municipios del estado fronterizo con Guatemala. Fíjate vos, algo que de lo que venimos hablando permanentemente, ¿no? Y ahí lo dice justamente la página. 38 candidatos han sido asesinados realmente a balazos. Esta vez este hombre que iba a ocupar, si se quiere, un cargo importante, pero no estamos hablando de un cargo a nivel nacional, fíjate sino vos, simplemente de control interno del Consejo Municipal. Lo que acabas de decir que me mueve a 2 reflexiones. La primera, esos 38 candidatos fueron los candidatos de la democracia local, o concejales o intendentes, es decir, aquel vecino que está bien en contacto en su militancia, en su discursividad con la realidad concreta de su localidad. Y lo segundo, la primera información que se había dicho, y por eso agradezco profundamente cómo comentaste esta noticia, porque lo que se decía era que había habido un levantamiento aborigen en Chiapas y que había impedido votar. Eso son mentiras. Eso son mentiras. La decisión de no votar en 2 municipios no tuvo nada que ver con las poblaciones originarias. Fue por una decisión política que tiene que ver con la violencia atribuible al narco y no a los pueblos originarios. Bien. Pablo, ¿dejamos México? Dejamos México. No obstante, ya vamos a seguir hablando del tema porque cuando vos lo decías, tenemos que abordar acerca del escenario que se presenta en América con casos nuevos al frente de una presidencia como lo es el de Claudia Sheinbaum. Muy bien. Avance de la izquierda, como lo decías. Bueno, ¿cómo puede esto impactar en el resto de Latinoamérica? Pero de ello hablamos en otro momento. ¿Te parece? No? Claro que sí. Venimos un poquito más al sur, nos quedamos por un instante. Siempre es bueno ir El Salvador. Claro que sí. ¿Quién gobierna El Salvador? Desde antes de ayer, en forma inconstitucional, asumió su segundo mandato con un 85% del voto emitido, que fue el 47% del padrón total, el presidente Nayib Bukele. ¿Y quién estuvo allí en la asunción? El presidente argentino Javier Milei, frente a la ausencia de los primeros mandatarios de las principales potencias del mundo, que consideran 2 cosas. Primero, la inconstitucionalidad de su mandato. Segundo, la violación de los derechos humanos, que es una práctica permanente en las políticas de Bukele. Pero, además, hay una cuestión extra. El gobierno de Estados Unidos recela profundamente de los vínculos de Bukele con China. China le acaba de construir una biblioteca nacional, que es impresionante. He tenido la posibilidad de estar en febrero, una manzana, 7 pisos de altura, y ahora China va a construir un estadio de fútbol cubierto, uno de los más importantes de América Latina. Según Estados Unidos, Bukele, que viene de una militancia de izquierda, paradójicamente, Bukele empezó su militancia en el ex guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, luego de los acuerdos de paz compartido un partido político, y luego salta a este engendro de centro derecha, digo porque es un partido, luego cambia de nombre, a donde logra, a través de la fuerza pública, de la fuerza policial y militar, combatir las maras, que son grupos pandilleros, y haber convertido, según él, al país más inseguro de América Latina en uno de los más seguros del mundo. ¿Por eso lo visitó Milei? Entre otras cosas, fundamentalmente por una cuestión de discursividad, pero Bukele lo recibió con una frase:
las políticas de seguridad que se aplicaron en El Salvador no sirven para la realidad argentina. ¿Esto puede resultar positivo o no para la imagen que Milei quiere transmitir al mundo? El presidente Milei se está preocupando mucho en construir una imagen ante el mundo, pero no de estadista, sino de líder de la derecha global. Y en ese contexto, entonces, cuando uno piensa cuál puede ser el sentido del viaje del señor presidente a El Salvador, un país con el cual casi no tenemos vínculos comerciales y tampoco hay tanto vínculo político, porque nosotros estamos recelando de los vínculos con China mientras Bukele profundiza sus vínculos con China. Tal vez pueda venir por el tema del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Argentina no está atravesando un buen momento respecto del financiamiento de sus números oficiales, pero tal vez pude haber sido alguna intentona del presidente argentino de utilizar la asunción de un presidente reivindicado por cierta discursividad de derecha en el mundo como para poder mostrarse. ¿Y esto de la reelección? ¿Cómo lo logra? Lo logra a partir de un fallo de la Corte Suprema. Cuando asume Bukele, asume con una mayoría en el Poder Legislativo que le permite remover, primero, al fiscal general del país. Yo tuve la posibilidad de cenar con el ex fiscal general del país. Segundo, a la Corte Suprema. Tercero, poner a una nueva Corte Suprema, y esa nueva Corte Suprema entendió que la reelección era un derecho humano y por lo tanto ninguna legislación podía limitarla. Violando el propio texto de la Constitución, que no fue cambiado, el presidente se presenta casi como una cuestión plebiscitaria, logra efectivamente que de cada 100 que fueron a votar, que eran el 47% del padrón total, 85 lo votaran. Y achicó el Parlamento. De 86 diputados lo bajó a 60, de los cuales él tiene 58. Pablo, un minuto para decirme lo que pasó en Sudáfrica porque no me queda más tiempo. En Sudáfrica, desde 1994 que gobernaba el Congreso Nacional Africano, el partido del mítico Nelson Mandela, ha perdido las elecciones la semana pasada, es decir, las gana con el 40%, pero la oposición logra tener una mayoría en el Parlamento, querido Jorge, que le impediría al actual presidente la reelección. Es un sistema indirecto. Tendría que pactar, paradójicamente, ¿con quién? Con los blancos que reniegan de los privilegios de los afrodescendientes. Pablo Hueve, gracias por habernos visitado, gracias por contarnos todo esto. Muy amable. Si me permite. Sí, le permito. Muy herido por todas las informaciones de la violencia contra la mujer. Sí. Esto no se puede tomar en chiste. Me permito leer un párrafo muy breve de por qué agradezco a Canal 13 que se estén tocando estos temas. La muerte, como de ordinario sucede, planea sobre la vida. Denise Epstein, la hija superviviente de la maravillosa novelista judeo-francesa Irene Nemirovsky, que pereció en Auschwitz, nos advierte, querido Jorge, del debilitamiento de la memoria. Si permitimos que se debilite la memoria, esa negativa consciente a ver y reconocer la crueldad es la que nos va a devolver al infierno. Querido Jorge, violencia nunca, pero nunca más. Pablo, gracias, muy amable. Seguimos.